Hola a todos, chicos y chicas, y bienvenidos al canal. Hoy vengo con una pregunta que puede redefinir la medicina moderna. ¿Y si el próximo fármaco que salve millones de vidas no lo crea un equipo de científicos, sino un algoritmo que nunca duerme, como por ejemplo un modelo de inteligencia artificial? Pues sí, habéis escuchado bien. El portal Chemist World acaba de revelar que Centaurib, antes denominado ISM-001055, que básicamente es un medicamento ideado completamente por inteligencia artificial, está a punto de enfrentarse al último gran salto clínico. Es decir, sería el primer medicamento que hace una inteligencia artificial. Si supera la fase 3, será el primer fármaco nacido desde un ordenador. Y sería el primero en obtener la luz verde regulatoria, es decir, que por decirlo de alguna manera, la organización del medicamento está autorizando un medicamento que lo ha hecho una inteligencia artificial. Y bueno, y creedme que esto no es una anécdota sin más, sino básicamente ese es el pistoletazo de salida para una nueva era en la que los bits y los átomos se mezclan para curar las enfermedades. Para entender un poco el impacto, podemos detenernos un segundo en un modelo tradicional. Que sería básicamente desarrollar un solo medicamento, pues suele llevar entre 10 y 15 años, ¿vale? Y, por supuesto, quemar más de 2.000 millones de dólares y aún así fracasar 9 de cada 10 veces. Esa sería un poco la historia para crear un medicamento. Es como lanzar cohetes a la luna, pero con los ojos vendados, esperando acertar la diana, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, la verdad que la investigación, el I+D suele ser bastante complejo, y sobre todo cuando está relacionado con seres humanos. Frente a toda esta ruleta rusa, la IA ofrece algo radical, ¿no? Que es explorar millones de moléculas virtuales en cuestión de horas, ¿vale? Y descartar las tóxicas sin gastar ni un solo reactivo y llegar al laboratorio con una lista mucho más afinada, sin tener que hacer un prueba y error, ¿no? Por ejemplo. Seguro que alguna película la habéis visto, ¿no? Como se coge un montón de probetas y se empiezan a probar, ¿no? Entonces, claro, todo eso lo podríamos descartar una gran probabilidad con modelos de inteligencia artificial. Sí hay que decir que aquí entra In Silico Medicine, la startup detrás de Rentoservid, que es su plataforma PandaOmics, barre montañas de literatura científica, ¿no? Y datos ómicos para detectar nuevos blancos terapéuticos. Luego, Chemist 42 genera diseños moleculares a la carta. Combina lo mejor de los detectives de Sherlock Holmes con la velocidad flash de lo que sería la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué resultado tenemos aquí? Pues pasaron de hipótesis a candidato en apenas 18 meses, cuando lo normal sería 4 años. Evidentemente, ¿cómo se traduce todo esto al bolsillo? Pues cientos de millones de dólares ahorrados, ¿no? Pero vayamos a los números clínicos, ¿no? Porque sin datos no hay gloria. En el ensayo de fase 2A, 71 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática recibieron diferentes dosis, ¿no? Sí hay que tener en cuenta que la cohorte que tomó alrededor de 60 miligramos diarios de Rentoservid y ganó 98 mililitros de capacidad pulmonar forzada en 12 semanas, mientras el placebo se desplomó en 20 mililitros. En un trastorno donde lo habitual es empeorar mes a mes, esa diferencia equivale a regalar meses de respiración digna, ¿no? Además, los efectos secundarios fueron similares al del placebo y eso evidentemente es un dato clave para los reguladores. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues un mega consorcio de hospitales chinos y estadounidenses arranca a finales de este año un ensayo en fase 3 con más de 700 voluntarios. Si los resultados se replican, podríamos ver la aprobación acelerada en 2027. Imagina el titular: el primer fármaco diseñado por inteligencia artificial aterriza en las farmacias. Estos son hitos que se están marcando a día de hoy. Y ese día, evidentemente, la bolsa biotecnológica explotará y sobre todo se abrirán las puertas a terapias más baratas y rápidas para enfermedades raras. Es decir, que tendremos que estar un poco al loro de aquellas startups de inteligencia artificial aplicadas a la medicina, porque ya vemos aquí que esto va a ser un bombazo a nivel de bolsa también, ¿no? Y evidentemente esto se puede aplicar a enfermedades raras, cánceres resistentes y quizá también para frenar el envejecimiento. Pero sí hay que comentar que In Silico no navega sola y como podemos ver aquí, también tenemos otras empresas como puede ser Recursion, Excedencia, Veloven AI y Asira con 1.000 millones de financiación. Todo esto, ¿no? Y todo esto está corriendo en paralelo. Incluso gigantes como Google DeepMind y Meta se han colado a la fiesta, ¿no? Y la competencia es feroz y eso, hay que tener en cuenta, señoras y señores, significa innovación a toda velocidad. Es decir, más cerebros, más datos y mejores algoritmos.
Sin embargo, conviene quitarse las gafas un poquito de la velocidad del alumno, de este hype, y hablar de los riesgos, ¿no? Primero, la caja negra algorítmica. Muchos modelos potentes no explican por qué eligen una molécula, simplemente lanzan un confía en mí, y los reguladores de Estados Unidos, Europa y China exigen trazabilidad y saber cada paso en el razonamiento digital para garantizar que no se pasa por alto un efecto tóxico. Segundo, la calidad de los datos, ¿no? Si alimentas un modelo con estudios mal diseñados, con sesgos raciales, por ejemplo, obtendrás basura algorítmica empaquetada, como ciencia, ¿no? Y el tercero, la energía. Entrenar estos monstruos de silicio devora, ya lo sabéis, kilovatios, que luego pagan tanto el planeta como tu factura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los beneficios potenciales siguen siendo enormes y pensemos en enfermedades ultra raras, esas que afectan a, por ejemplo, pues 300.000 personas en todo el mundo y que jamás traerán capital suficiente. Con la inteligencia artificial podríamos diseñar un fármaco en meses y fabricar lotes personalizados en impresoras 3D de moléculas, ¿no? El sueño de la medicina de precisión, donde cada persona tiene su pastilla hecha a medida y se vuelve creíble. También hablemos de dinero, ¿no? Porque al final el motor de la industria ruge con dinero. Si sustituimos miles de experimentos por simulaciones en la nube, los costes de madre podrían caer hasta el 60%, lo cual las consultoras estiman que en una década la IA podría ahorrar a la industria farmacéutica 250.000 millones de dólares. Eso libera capital para investigar enfermedades menos populares y con suerte abaratar el precio de la venta. Y no solo eso, sino también resolver muchas de las enfermedades que hoy en día, que no tienen cura. Entonces, claro, evidentemente tenemos que tener en cuenta que nada garantiza que las empresas transfieran ese ahorro al consumidor, y ahí es donde la presión social y regulatoria juega un papel decisivo. También hay un ángulo geopolítico fascinante, porque China está invirtiendo agresivamente para liderar la carrera de los fármacos algorítmicos. Hay que tener en cuenta que un éxito rotundo de Retroservit en un territorio consolidaría esta posición y empujaría a Occidente a pisar el acelerador, ¿no? En un mundo post-pandemia, disponer de plataformas que generen antivirales en semanas puede marcar la diferencia entre contener un brote o sufrir otro confinamiento global. Y también tenemos que pasar a la ética. Si un algoritmo genera millones de compuestos, algunos podrían convertirse en armas químicas. Si es verdad que OpenAI ya demostró que es posible pedirle al modelo que diseñe un agente nervioso en segundos, por eso los desarrolladores están incorporando barreras de seguridad que bloqueen rutas biosintéticas sospechosas y las agencias exigen auditoría. Es decir, que básicamente que vaya a ser que por querer curar una enfermedad al final encontremos por error alguna arma química o bacteriológica, ¿no? Lo cual no queremos que el mismo software que cure la fibrosis sirva para fabricar una toxina, ¿vale? Sí es importante que miremos al futuro y en los próximos 5 años veremos 3 grandes tendencias, ¿no? Uno, la integración vertical. Empresas que solo diseñan moléculas comprarán en laboratorios de síntesis y plantas piloto para controlar todo el ciclo. También tenemos que tener en cuenta los ensayos clínicos descentralizados que dará todo esto, y los pacientes podrán participar desde casa generando datos en tiempo real que la IA reciclará para afinar las dosis casi en vivo. Y otro punto interesante es la colaboración hombre-máquina. Los químicos no desaparecerán, pero se transformarán en domadores de algoritmos, ajustando las salidas digitales con la institución humana. Al final, básicamente, los químicos tendrán que saber de ciencia de datos. Y al final todos vamos a tener que saber de ciencia de datos. Y ahora llegamos al momento clave. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la inteligencia artificial abaratará realmente los medicamentos? ¿O temes que las farmacéuticas mantengan los precios y en realidad no cambie nada y sigan con la misma burocracia? ¿Pensáis que el hecho de que la IA sea una caja negra puede ser un problema? Y bueno, pues nada, si os ha gustado este vídeo, os invito a que pulséis me gusta y os suscribáis. Y cualquier duda o consulta que tengáis sobre el vídeo, por favor, comentadlo en los comentarios. Y listo, espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.